Empecemos a ver la forma real de enfocar la atención prehospitalaria. El objetivo es salvar vidas, pero nosotros no hemos dimensionado realmente lo que podemos hacer en un primer auxilio frente a un paciente. De hecho, déjenme contarles unas estadísticas para que entendamos la importancia de lo que nosotros vamos a revisar en estos videos. Las estadísticas son muy claras. Si nosotros analizamos el 100% de la mortalidad que existe por un accidente de cualquier tipo, inclusive por agresión, por enfermedad como puede ser un infarto, del 100% de las personas que mueren, el 10% mueren en el momento inicial. O sea, la persona que muere del totazo, como se dice vulgarmente, en los primeros 2 a 5 minutos. Llevamos un 10% de esa mortalidad. Un 15% fallecen en la unidad de cuidado intensivo del hospital. Es decir, la gente que alcanzó a tener la oportunidad de llegar al hospital, llegaron muy complicados, se les hizo la atención pertinente, pero no se logró salvar su vida. 15%. Ya llevamos el 25%. Nos queda el 75%. Pues ahí es donde viene la parte importante y es en la que nosotros intervenimos. Ese 75% mueren en la primera hora. ¿Y qué es lo que sucede en la primera hora? El primer auxilio. Y hay muchas intervenciones que haciéndolas en el primer auxilio nosotros logramos salvar la vida de una persona sin necesidad de ser un médico. Cuando uno presta un primer auxilio, pues uno piensa inicialmente, bueno, salvar vidas, obviamente es el objetivo fundamental, pero conozcamos los otros 3 objetivos de un primer auxilio. El segundo objetivo es evitarle complicaciones al paciente. El tercer objetivo es ayudar a la recuperación y el cuarto objetivo es asegurar su traslado. Repasémoslo. Salvar vidas pues no necesita así como mucha explicación, eso es apenas lógico. Evitar complicaciones. Un paciente sufre una fractura de brazo, de pierna, la que ustedes quieran. Si esa fractura no se maneja adecuadamente desde el inicio de la atención, puede hacer que su fractura se complique, como por decir una fractura que esté alineada, se desplace y se acabalgue y fuera de eso lesione la piel por haber permitido que la fractura se mueva en el momento de hacerle el traslado. La persona llega a la institución hospitalaria, se le toma su radiografía, se hace el procedimiento pertinente, pero no podemos hacer la inmovilización todavía porque el hueso está cabalgado. Esa persona hay que colgarla en unas pesas más o menos unos 4 o 5 días hasta que el hueso llegue a esta posición para poder afrontarlo y hacer la inmovilización pertinente. Pero todavía no podemos hacer la inmovilización porque había una herida en piel producida por el mal manejo inicial. El hueso es muy susceptible a infección, entonces tenemos que hacer limpiezas, etcétera, hasta que cure la infección o cure la herida, previniendo la infección para poderlo inmovilizar. El paciente duró hospitalizado 15-20 días. Veamos el mismo caso bien manejado. Se le hizo la atención inicial oportuna, se hizo la inmovilización del brazo, se evitó ese tipo de desplazamientos, el paciente llega al hospital, se le toma la radiografía, se le pone la inmovilización y se va para la casa. En 1 hora está de regreso a su casa. Ambos pacientes van a quedar bien. El mismo caso, el primero duró 15 días hospitalizado y el segundo duró 1 hora hospitalizado. Ahí estamos hablando de evitar complicaciones. Miremos la parte de ayudar a la recuperación. El colocarle el famoso inmovilizador cervical o collarín cervical, como lo llaman algunas otras entidades, colocarlo en una camilla rígida, hacer el transporte correcto para mantener su columna alineada, eso tiene como objetivo que el paciente vuelva a caminar. Y asegurar el traslado lo único que indica es que yo tengo que estar con el paciente, no lo debo abandonar hasta que se lo entregue a otra persona. No necesariamente tiene que ser alguien más calificado, pero nunca abandone el paciente. Ya conocemos entonces nosotros los objetivos de prestar un primer auxilio. Vamos a cambiar un poquito el concepto de qué hace que una persona se mantenga con vida, de las causas de muerte de una persona, y así vamos a entender por qué las cosas que hacemos cuando prestamos un primer auxilio. Para salvar una vida, lo primero que tenemos que hacer es pues saber si la persona está viva, ¿no? Estamos hechos de células. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se muere? Pues que se comienzan a morir las células una por una hasta que se mueren todas. Si se comienzan a morir las células del corazón, pues el corazón deja de trabajar. Somos una máquina perfecta, funcionamos exactamente igual que un carro. Necesitamos combustible, que es el alimento. El combustible el organismo lo procesa y finalmente lo convierte en algo que se llama glucosa, que es la misma gasolina del carro. La célula necesita oxígeno, que es el que entramos nosotros al organismo cuando respiramos. Con el oxígeno, con esa glucosa, con la temperatura que los mismos procesos generan,
La célula produce la energía necesaria para mantenerse viva. De tal manera que para mantener una célula viva, nosotros necesitamos que le llegue oxígeno. Fundamentalmente eso es. Si nosotros le quitamos el alimento a una célula, no se muere inmediatamente. Si nosotros le quitamos el agua a una célula, no se muere inmediatamente. Pero si nosotros le quitamos el oxígeno, tiene en promedio 3 minutos de vida, unas más que otras. Entonces, para mantener una persona viva, yo necesito mantenerle cada una de sus células vivas. Y para mantenerle cada una de sus células vivas, le tiene que estar llegando oxígeno. Tomamos, entramos aire, oxígeno, pasa al glóbulo rojo, el corazón lo bombea, entrega el oxígeno, recoge el CO2, vuelve al corazón, después vuelve al pulmón y entrega el CO2. Cuando la célula hace su trabajo para producción de energía, igualito que en un carro, el carro produce monóxido de carbono después de que hace el proceso de la combustión. La célula también hace un proceso similar y bota CO2. Tomamos, entramos aire, el CO2 pasa de la sangre al pulmón y nosotros lo botamos. Ese es el circuito que nosotros necesitamos que se mantenga para que las células estén vivas. Y las que primero debemos proteger son las células del cerebro, porque cuando éstas se apagan, pues son las que mandan en el resto del cuerpo. Por eso son las que principalmente debemos proteger. De tal manera que cuando uno presta un primer auxilio, ya la pregunta que se tiene que hacer inicialmente ya no es qué heridas tiene, dónde está fracturado, no, la primera pregunta es ¿será que le está llegando oxígeno a esas células? Porque eso es lo que le va a salvar la vida. Entonces demos un ejemplo. Si resulta que el paciente tiene un sangrado, y hacemos la pregunta, ¿será que le está llegando oxígeno a esas células? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque por el sangrado se están saliendo los glóbulos rojos que llevan la sangre a las diferentes células. ¿Qué tenemos que hacer? Parar el sangrado. ¿Para qué paramos el sangrado? Para que los glóbulos rojos no se salgan y sigan repartiendo el oxígeno a todas las células del cuerpo.